El concepto que vamos a abordar es el mercado. Primero comencemos a conceptualizarlo. ¿Qué es el mercado para ustedes? El mercado es un ámbito donde van a interactuar dos fuerzas, una fuerza por el lado de la demanda y una fuerza por el lado de la oferta. Cuando lleguen, digamos, a un acuerdo, es donde se encuentra el equilibrio. Ahí ustedes están observando tres imágenes. En un lado representa un mercado libre, en el otro lado un mercado intervenido y en el otro lado un mercado de bienes transables. ¿Cuál es el mercado libre? El mercado libre es donde nosotros vemos ahí como una verdulería, porque las fuerzas de la demanda y de la oferta son libres, es decir, el gobierno no ha intervenido ni ha hecho nada para fijar el precio. ¿Cuál será la imagen que representa un mercado intervenido? Claramente es donde vemos esa etiqueta de precios cuidados. Es donde el gobierno interviene en la fijación del precio y establece que ese es el valor del producto, sin tener en cuenta qué es lo que valora la demanda y qué es lo que valora la oferta. Y por último nos queda el mercado de bienes transables. ¿Cuáles son estos bienes? Estos bienes son aquellos que tienen la posibilidad de comprarse en el exterior o de ofrecerse en el exterior, es decir, los bienes exportables o los bienes importables que tendrán una lógica distinta a los bienes de no transables. Bueno, ¿cómo se compone un mercado? Recién hablamos que se compone de dos fuerzas, por un lado la demanda y por el otro lado la oferta. Esas fuerzas se van a representar a través de funciones. Vamos a tener una función demanda y una función oferta. Ahora, de acuerdo a lo que han estudiado, ¿qué sería la función demanda o qué es lo que muestra la función demanda? La función demanda muestra cuánto está dispuesto a consumir a cada precio posible. Es decir, pongo un precio de 5 pesos y cuánto es lo que el mercado tiende a demandar a ese precio. ¿Cuál es su pendiente? La pendiente de esa función es una pendiente negativa. ¿Por qué será negativa? Porque establece la ley de la demanda que a mayor precio, menor disposición a consumir tendrán las personas y viceversa, a menor precio, mayor cantidad consumida habrá. Entonces la función, como se ve en ese gráfico, tiene una pendiente negativa. Por el otro lado, la oferta va a mostrar cuánto se está dispuesto a ofrecer a cada precio posible. Ahora esta fuerza es al revés de la demanda, va a tener una pendiente positiva. Es decir, ahora si yo me posiciono en oferente, voy a querer vender al precio más alto posible, porque me representan más ingresos. Entonces, la función oferta tendrá pendiente positiva, ya que a mayor precio, mayor cantidad ofrecida querrá hacer el oferente, o bien a menor precio, menor oferta va a haber. Ahora avancemos cuando esas fuerzas se ponen en equilibrio. ¿Cuándo se consigue ese equilibrio? Miremos el gráfico que está ahí a su izquierda, donde tenemos un precio P1, que es alto, y un precio P0, que está justo en la intersección de esas funciones. Cuando se cruza la función demanda con la función oferta, es donde la voluntad de ofrecer coincide con la voluntad de demandar. Ese precio es el que ha generado esa igualdad y es el precio de equilibrio. Por lo tanto, en P0 estamos encontrando el equilibrio y la cantidad que se va a comercializar es Q0. Ahora bien, ¿qué sucede si el precio en el mercado es P1? Un precio mayor al equilibrio. Si vemos gráficamente en el precio P1, la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. ¿Sí? Gráficamente el Q1 es mayor al Q_D1. Hay un exceso de oferta. ¿Sí? Al precio alto va a haber muchos oferentes que quieren vender ese bien y va a haber pocos demandantes que quieren comprar ese bien. Entonces, ¿cómo va a regular si el mercado es libre? Y el oferente deberá bajar el precio para poder aumentar la demanda, hasta que se llegue y se alcance el equilibrio que está dado en el punto P0. Muy bien, ahí vimos el equilibrio gráficamente. Ahora queda repasar cómo vemos el equilibrio algebraicamente. Ahí tenemos una función demanda, Q igual a 20 menos P, y una función oferta, 10 más 3P. ¿Cuál será el precio de equilibrio?
Y seguimos con la misma lógica donde la demanda se iguala a la oferta, es decir, igualo la función demanda con la función oferta, voy a despejar y me sale que el precio de equilibrio es 2,5. Si a ese precio 2,5 lo introduzco en la función oferta o en la función demanda, me va a dar la cantidad de equilibrio de 17,5. Ahora, si el precio fuese distinto al equilibrio, un precio de 3, va a haber un exceso, es decir, o la demanda excede a la oferta o la oferta va a exceder la demanda. Entonces, si ahora en el ejercicio pregunta que el precio es de 3, voy a introducir ese valor en la función demanda y me da que la cantidad demandada es 17. Si introduzco ese precio de 3 en la función oferta, la oferta es de 19. O sea, si ofrecen 19 unidades, pero se demandan 17 unidades. Hay un excedente de oferta, un exceso de oferta de 2 unidades. Ese precio de 3 no generó equilibrio, sino generó un desequilibrio. A continuación, ustedes podrán realizar una actividad que hemos repasado en este concepto. El concepto que vamos a abordar ahora es el de elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad es una medida de sensibilidad de una variable respecto a otra. Es decir, siempre va a medir el impacto de una variable en otra variable. ¿Cuáles son las elasticidades que has estudiado? Has estudiado 4 elasticidades. La elasticidad precio de la demanda, la elasticidad ingreso de la demanda, la elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad precio de la oferta. Fíjense que en cada uno de esos nombres hay 2 variables que está relacionando. Por ejemplo, la elasticidad precio de la demanda va a medir el impacto del precio en la cantidad demandada. Por ejemplo, la elasticidad de ingreso va a medir el impacto del ingreso en la demanda. La elasticidad cruzada va a cruzar 2 bienes, es decir, va a medir el impacto del precio de un bien X en la cantidad demandada de un bien Z, ¿sí? De un bien distinto. Y la cantidad y la elasticidad precio de la oferta mide el impacto del precio en la cantidad ofrecida. Siempre la elasticidad se mide en magnitudes porcentuales, ¿sí? Es el impacto porcentual de una variable en la otra. De acuerdo a esto, vamos a interpretar 2 resultados que aparecen ahí en pantalla. La elasticidad precio de la demanda igual a menos 2. ¿Qué significa si el resultado nos da el menos 2? Ya sabemos que es el impacto de una variable en la otra. La elasticidad precio de la demanda mide el impacto del precio en la cantidad demandada. Si me está diciendo menos 2, lo que va a terminar de resultar es que el precio, al aumentar un 1%, la cantidad demandada baja en un 2%. ¿Sí? Ese valor que estamos diciendo es el impacto en la cantidad demandada del precio. Siempre el movimiento de la variable que está en el denominador de la fórmula que ya vamos a ver, siempre se mueve de forma unitaria, ¿sí? Siempre en un 1%. El signo negativo de esa elasticidad me está diciendo que cuando el precio sube, la cantidad demandada baja o viceversa. Ahora veamos el otro ejemplo, que es la elasticidad ingreso de la demanda igual a 1,5. Fíjense que el signo es positivo, entonces cuando aumente el ingreso va a aumentar la demanda. Ahora, ¿en qué magnitud porcentual va a aumentar?
en 1,5%. Cuando el ingreso aumenta un 1%, la demanda va a aumentar 1,5%. Bueno, ¿cómo se calcula las elasticidades? Todas las elasticidades tienen tres fórmulas de cálculo. Tienen una fórmula general, donde tenemos un cociente de variaciones porcentuales, que es la fórmula que aparece a la izquierda. Veamos la elasticidad precio de la demanda y de forma análoga pueden ustedes ver las otras. La elasticidad precio de la demanda, su fórmula general es un cociente de magnitudes porcentuales, es decir, el cambio en la cantidad demandada del bien X en términos porcentuales dividido el cambio en el precio de ese bien en términos porcentuales. Si yo hago transformaciones matemáticas, van a aparecer la puntual para un precio cuando quiero calcular el cambio desde un determinado precio o la fórmula arco promedio cuando quiero obtener el cambio entre un valor de precios. Veamos algunos ejercicios como el siguiente. Si el precio sube un 20% y la cantidad baja un 4%, ¿cuál es la elasticidad precio de la demanda? Con los datos nosotros nos tenemos que identificar cuál va a ser la función que tenemos, cuál va a ser, perdón, la fórmula que vamos a utilizar. Acá los datos me está dando en porcentaje, o sea, cuál de las tres fórmulas tiene el porcentaje, la primera, ¿sí? La fórmula general. Entonces acá, ¿cómo sería el cálculo? El cambio en la cantidad es 4%, eso es su numerador, y la demanda, el precio sube un 20%, o sea, es menos 4% dividido 20%, me queda como resultado menos 0,2. ¿Sí? El porcentaje se me simplifica, el resultado queda sin unidad de medida. Ese caso es inelástica, que significa que el precio hace reaccionar a la demanda en menor proporción. ¿Sí? Veamos un segundo ejemplo. Si la demanda es Q igual a 100 menos 2P, ¿cuál es la elasticidad precio para el precio de 30? Entonces ahí ya tenemos una función donde el primer parte de la fórmula puntual es la derivada de la función respecto al precio, que nos queda menos 2. El precio es un dato de 30 y la cantidad surge de incluir ese 30 en la función que me queda un valor de 40. Dando como resultado nos queda menos 1,5 de resultado siendo clasificada como elástica. ¿Sí? La demanda reacciona en mayor proporción que el cambio en el precio. ¿Sí? Después pueden ustedes practicar con los otros dos casos que quedan, donde el tercero es una función invertida, es decir, van a tener que tener en cuenta que la primera parte de la fórmula puntual es la inversa de lo que aparece ahí, y el último caso es cuando ustedes tienen una elasticidad arco promedio, es decir, cuando yo tengo dos precios y dos cantidades. A continuación van a realizar una actividad referido al concepto de elasticidad. El concepto que vamos a estudiar ahora es el óptimo de consumidor. Todo individuo, lo que dice la teoría, va a tener como objetivo maximizar su satisfacción o su utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. ¿Sí? Esa utilidad la genera el consumo de bienes. Ahora, el primer ejercicio que vamos a realizar son un verdadero o falso, es decir, les voy a leer una afirmación donde ustedes tienen que identificar si es verdadera o falsa.
La curva de indiferencia muestra combinaciones de bienes que aumentan la utilidad, ¿verdadero o falso? Claramente es falso porque la curva de indiferencia, como su nombre lo indica, va a mostrar combinaciones donde el individuo es indiferente, es decir, le da la misma satisfacción consumir cierta combinación de bienes con otra combinación de bienes. Mientras más altas sean las curvas de indiferencia, ahí sí va a aumentar la utilidad, pero a lo largo de una curva de indiferencia siempre la utilidad se mantiene constante. De ahí que está su pendiente negativa, que si yo quiero pasar de un punto a otro, tengo que resignar consumo de uno para aumentar consumo de otro y así mantener constante la utilidad. La otra afirmación sería: la relación marginal de sustitución decreciente indica que el individuo valora el bien que se convierte en relativamente escaso. Esta afirmación es verdadera. ¿Por qué es verdadera? La forma de la curva de indiferencia vemos que habitualmente es convexa. Eso está diciendo que el individuo, a medida que el bien X se está haciendo abundante, como se ve en esa imagen, resigna cada vez menos del bien Y. Entonces está valorando el bien Y, porque a medida que el bien X va aumentando y se va haciendo más abundante, resigna cada vez menos del otro bien porque no quiere quedarse sin ese bien. Otro concepto importante para el óptimo del consumidor es la utilidad marginal. ¿Sí? Vamos a ir directamente a cómo se calcula esa utilidad marginal. Siempre en lo que es economía van a tener datos discretos, es decir, datos de números enteros o bien funciones. Entonces, ¿cómo se calcularía la utilidad marginal si tengo datos discretos? Ahí tenemos una tabla donde tenemos que el consumo de X, cuando es 10, la utilidad es de 100, y cuando el consumo es de 20, la utilidad es de 120. ¿Cuál es la utilidad marginal? Es decir, cuánto aumenta la utilidad cuando aumenta el consumo de X, y va a surgir del cambio de la utilidad, que es de 20, sobre el cambio en el consumo de Y, que es de 10. Entonces, el cociente entre 20 y 10, que es 2, es la utilidad marginal. Me está indicando que cada aumento de consumo de X genera un aumento de utilidad en 2. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una función de utilidad? ¿Sí? Si ahora me aparece una función de utilidad como el ejemplo 2, donde tengo que la utilidad es igual a 4x al cuadrado por y, ¿cuáles son las utilidades marginales? Ahí van a surgir dos utilidades porque tengo dos variables, ¿sí? Tengo la variable x y tengo la variable y. Entonces la utilidad marginal de x va a ser la derivada parcial de esa función. Entonces, si yo estoy derivando parcialmente respecto a x, la variable y es una constante, es como si fuese un número. Entonces me va a quedar una derivada compuesta por una constante y por una variable, que en este caso es x. Entonces la derivada de una constante por una variable es la constante por la derivada de la variable. En este caso la constante es el 4 y es la variable y, ¿sí? Porque estoy derivando con respecto a x. Y la variable es x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces ahora, haciendo todo el producto, el 4 por el 2, que fue el exponente que bajó, me queda 8, x por y. Y la utilidad marginal de y es al revés. Ahora yo voy a mantener constante x y voy a tomar como variable y. Entonces, la constante va a ser 4x al cuadrado y la derivada de la variable, que es y, la derivada de y respecto a y, es 1. Entonces me queda como utilidad marginal 4x al cuadrado. Y ahora ustedes pueden realizar el siguiente ejercicio, donde es un óptimo de un consumidor, donde tenemos que tiene una función de utilidad y por x al cuadrado cuenta con un ingreso de 192 pesos, el precio de x es de 2 pesos y el precio de y es de 4 pesos. ¿Cuál es la canasta que le otorga la mayor satisfacción? Para encontrar eso cumple dos condiciones. La primera condición es la que ustedes ven en pantalla, donde ahí surge una proporción de consumo donde el consumo de x es igual a 4 veces el consumo de y. Esa proporción se le incluye en la segunda condición, que era la restricción presupuestaria, y despejando queda el consumo de y es 16 y 4 veces el consumo de y es el consumo de x, que es de 64. Bien, con esto terminamos el abordaje de este concepto. A continuación les propongo que realicen la actividad de este concepto.
El concepto que vamos a desarrollar es sobre la demanda individual. La primera actividad que les propongo es observar esos gráficos e identificar de qué funciones estamos hablando, ¿sí? La función que ustedes tienen que darse cuenta es la que tienen los signos de pregunta. Miremos el primer panel, el primer gráfico, donde tenemos distintos óptimos del consumidor y una función va uniendo esos óptimos a medida que la restricción presupuestaria va trasladándose de forma no paralela. Entonces, eso es la cuestión esencial para darnos cuenta de qué función estamos trabajando. Si la función de la restricción presupuestaria se traslada de forma no paralela, es decir, está cambiando el precio, en este caso el precio del bien X. Entonces, esa función está uniendo los distintos óptimos a medida que cambia el precio del bien X. ¿Cómo se llama esa función? Esa función se llama curva de precio-consumo, ¿sí? Es aquella que une todos los consumos óptimos a medida que cambia el precio. Miremos la que está en el medio. En la que está en el medio también tenemos óptimos que se van uniendo con una función, que es la que tenemos que averiguar, pero la restricción presupuestaria se traslada de forma paralela. ¿Qué variable es la que traslada de forma paralela? El ingreso. Entonces ahora estamos ante una función de curva de ingreso-consumo, es decir, va uniendo los distintos óptimos a medida que cambia el consumo, cambia el ingreso, perdón. Y por último tenemos una tercera función donde cambian los ejes. Fíjense que en un eje tenemos el ingreso, que lo simboliza con la letra I latina, y por el otro tenemos la cantidad del bien. ¿Sí? Ha cambiado los ejes en los que estamos graficando. Entonces, esa función, relación ingreso y consumo, que como es el nombre que toma esa función, es la curva de Engel. ¿Sí? En vez de la demanda habitualmente que tenemos una función demanda que depende del ingreso. ¿Sí? Es expresar la demanda en función del ingreso. Tiene pendiente positiva en el tramo cuando es normal y se puede ir hacia la izquierda cuando se hace un bien inferior. Y la otra actividad es reconocer los pasos que tiene el efecto sustitución y el efecto ingreso. Recuerden que esa descomposición surge de un cambio en el precio. Es decir, el individuo ante un cambio en el precio va a moverse de acuerdo a dos fuerzas. Por un lado, va a sustituir el bien más caro por un bien más barato, ese es el efecto sustitución, sustituye un bien por el otro, y por el otro tiene un efecto ingreso, es decir, va a consumir por el cambio en el poder adquisitivo que tiene ese movimiento en el precio. Si el precio ha bajado, su poder adquisitivo aumentó, entonces tiene mayor ingreso para poder consumir. ¿Cómo se representa esos efectos? Primero tenemos el panel de la izquierda, donde tenemos el consumo dado por el punto A, donde ahí consume X sub 0 y Y sub 0. Cambia el precio, que es lo esencial para estos efectos, de X relajándose la restricción presupuestaria. Ahora bien, ¿cómo voy a obtener el efecto sustitución? Lo voy a obtener de acuerdo a lo que se ve en el panel del medio. En ese caso, voy a tener que quitarle el efecto ingreso para tener solamente el efecto sustitución. ¿Qué es lo que ustedes harían? Para hacer tienen que desplazar la restricción presupuestaria nueva, es decir, la del cambio del precio, bajarla, es decir, quitarle ingreso hasta que vuelvan a obtener un óptimo en la curva de indiferencia original. Ese punto se consigue en el punto B. Entonces, el traslado de X sub 0 a X1 es el cambio por efecto sustitución, ¿sí? Se aumenta el consumo por efecto sustitución, se hace más barato X. Y por último, el efecto ingreso se observa en el último gráfico, en el gráfico de la derecha, donde ahora si yo le devuelvo ese ingreso que le quité, me voy a posicionar en una curva de indiferencia más alta. Por ejemplo, en este caso, en la curva de indiferencia que pasa por el punto C. Entonces, el pasaje de X1 a X2 es el efecto ingreso. Ahora, a continuación, van a realizar una actividad integradora de todos los conceptos que hemos desarrollado.